¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo les va? Feliz luna nueva, feliz principio de mes para los que adoramos ver el calendario del Creador, lo adoramos en el sentido de que queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, si son sus tiempos señalados y allí hay bendición, ahí nos van a encontrar con humildad, tratando siempre de andar en su ley. Así que los saludo, así como lo voy viendo. Lo tenemos a Arturo, que hoy nos va a acompañar como el orador principal, siempre obviamente con los comentarios de todos, pero hoy es el que nos trae el pan de vida. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, hola Robert, hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Feliz de estar nuevamente con todos ustedes, llegando a un inicio de mes y como tú dices, Roberto, teniendo siempre en cuenta ese calendario de Dios, nada de las cosas, como platicamos hace rato, unos minutos antes, nada sale, nada es por la casualidad y sobre todo en temas, en cuestiones espirituales, nada está escrito al azar. Todo tiene un orden, así que yo contento de estar con todos ustedes. Buenísimo, buenísimo. Lean, ya pronto te voy a tener acá en casa dentro de unos días, así que te saludo ¿Estás, virtualmente, pero con la promesa de que nos vamos a dar un abrazo literal. estás tirando la primicia? Está bien, está bien. ¿Cómo anda, Robert? Yo no lo había dicho igual, pero sí, y va a ser una bendición enorme por todo lo que eso conlleva, por la tarea que hay de imprenta, pero sobre todo por el contacto con vos, con Emma, con Dani, y bueno, con todos mis hermanos que viven acá en Argentina. Así que no es por echarte ahí, Arturo, para afuera, ¿no? Pero bueno, algún día habrá esa oportunidad. Así que feliz de estar nuevamente en una nueva transmisión de Luna Nueva y con mucho deseo de escuchar a Arturo, a escucharlos a todos, de compartir en este momento de esta manera y si Dios lo permite, prontito, juntos, cara a cara. Amén. Amén, así es. Emma, también pronto vamos a estar ahí reuniéndonos, pero bueno, te pregunto cómo estás, cómo llegás al día de hoy. Gracias, Robert. Saludos a todos. Una bendición. La verdad es que poder compartir con ustedes un ratito de escuchar la palabra de Dios. Nosotros realmente no somos conscientes, me refiero a nosotros como los que estamos acá participando, de la cantidad de personas que esperan escuchar algún mensaje aliviador para el alma, para el corazón, y a veces no tomamos dimensión de eso, ¿no? Entonces, cada oportunidad, que en este caso es cada mes, así como será cada semana en cada iglesia o en cada congregación virtual, pero en cada oportunidad que tenemos de compartir la palabra es un gozo, una alegría, porque sabemos que hay alguien que está necesitando un mensaje, ¿no? Así que agradecido a Dios por eso. Amén. Bueno, ahí ustedes me ven revoleando los ojos, es porque estoy compartiendo la invitación, directamente el enlace, donde pueden entrar en vivo sin tener que, bueno, buscar primero la biografía y demás. Se los pasé por el chat Ya. privado, así cada uno de ustedes también lo puede compartir, y también a los que nos están mirando les pedimos que lo puedan compartir, así hay otros que quizás no saben y los estamos como enganchando así en el momento justo. Eso es lo que tiene Facebook, para que puedan también participar con nosotros. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Bueno, buenas noches, Leandro, Emanuel, Arturo. Una alegría poder estar nuevamente con ustedes y también a los que nos están oyendo. Como dijeron, es una bendición poder juntarnos y compartir estos momentos y escuchar de la palabra, ¿no es cierto? Así que una alegría que podemos estar. Y se me hizo largo. Les confieso que es como que me resultó largo los últimos 30 días. No sé si es porque hubo algo antes, pero es como que se me hizo un poquito largo. Sí, Tuvimos igual. Pentecostés en el medio, Sí, que no yo no pudiste pude estar, estar. por Sí, por eso eso Pero se me hizo igual, largo. se pero igual estiró. coincido con Dani, coincido, tal cual. Se me hizo largo a Pensar, mí. pensar que, bueno, en todas las etapas de la historia hay gente que se queja porque cree que estos tiempos son una carga, ¿no es cierto? Y a toda costa quieren clavarlos en la cruz, y nosotros estamos desesperados para hacerlo una vez por semana.
si supieran, ¿no es cierto?, las bendiciones que se pierden de poder estar congregados, ¿no es cierto?, adorando a Dios como hermanos y compartiendo, no solamente entre nosotros, sino que a mí me encanta ver a todas las personas que nos hacen llegar sus saludos, como bueno, acá en el chat voy a mencionar algunos de los que están, veo 16 personas conectadas, y nos escribe, bueno, Noelia Gallego, nos desea bendiciones, Vera Lucrecia también, Patricia Seminenga, Juan Carlos Capela, ellos son los que han estado comentando, así que bueno, les mandamos un abrazo grande a cada uno de ustedes, bendiciones también para sus familias, y que gracias por acompañarnos, ¿no es cierto?, porque esto es para compartir, ¿no es cierto? Ahí está Maritza también, Maritza. la esposa de Emma, así que un abrazo grande. Aunque nos estás por robar a uno de los del cuarteto acá argentino, Argentino. se lo va a llevar para Puerto Rico, pero te lo mandamos bien, sin rencores. Ahí está mi amiga, también hermana, Alicia Santos, así que bueno, bendiciones, hermana. Y bueno, Lean, te pido si podés guiarnos con una palabra de oración para que nuestro Padre pueda bendecir este momento y poner las palabras en Arturo también. Amén. Bueno, los que puedan hacerlo nos ponemos de rodillas, y si no, donde estén, de forma reverente. Bueno, querido y buen Dios que moras en los cielos y que te complaces de también hacerlo en nuestros corazones, te damos las gracias, Padre, por esta nueva reunión, por este nuevo mes que ha comenzado, porque tú marcas los tiempos, marcas cada una de las cosas a través de tu naturaleza. Salvo el sábado, Padre, nos hacías prestar la atención sobre la puesta del sol, sobre la aparición de la luna nueva, sobre tu naturaleza, Padre. Te damos las gracias porque podemos ver en ese segundo libro de la naturaleza tu majestad, podemos ver una manifestación de tu carácter, de tu amor, y rogamos, Padre, que así como la luna está creciendo, crezca también Cristo en nuestros corazones, y podamos tener hoy, en esta noche, una nueva revelación de tu amor en el mensaje que va a compartir el hermano Arturo. Padre, que no sean sus palabras, que sean las tuyas, que toquen bien profundo en nuestro corazón, para motivarnos a una vida de reavivamiento, de reforma, aguardando, Padre, en esta hora particularmente, que tu Santo Espíritu descienda con poder en cada uno de nuestros corazones y hagamos esa tarea, Padre, de la cual nos estamos atrasando tanto. Lo agradecemos y lo pedimos, Padre, todo esto, rogándolo en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, Arturo, no voy a decir que el tiempo es todo tuyo, pero gran parte de él. Bueno, gracias por haber aceptado compartir este tema con todos nosotros. Gracias, Robert. Gracias a todos ustedes por invitarme, por permitirme también estar con ustedes. A los hermanos que están ahí conectados, gracias por darnos la oportunidad, como a mí me gusta siempre decirlo, de dejarnos entrar a sus hogares. Tal vez nos ven en una tele, en un teléfono, en una computadora. Siempre para nosotros es muy importante agradecer, porque es entrar a la intimidad de sus hogares. Y el día de hoy queremos tocar un tema como los que me gustan a mí, prácticos y no necesariamente de una hora y media, como por lo regular me extiendo muchas veces, recordando a un buen amigo, Adrián, que tenía esa costumbre. Pero trataremos de sintetizar un tema que yo platicaba con Lea la semana pasada, que tenía por ahí un conflicto de qué podía dar. Y ese tema en particular se puede extender muchísimo, porque toda la Biblia está lleno de este tema, así que vamos a entrar en él. Yo le puse por título, no me gusta ponerle títulos, pero es una función práctica: fuego en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos mueve como cristianos? ¿Cuál es ese sentido por el cual nosotros estamos luchando en el día a día? ¿Qué es lo que nos está comprometiendo a nosotros como personas a ser diferentes ante el mundo? Porque si bien alguna persona puede estar un poco reservada en su casa, tal vez no decir algunas cuestiones principales de su doctrina, siempre nos hemos encontrado con dificultades que nos ponen en diferencia con el mundo. Así que vamos a
Vamos a ver este tema en particular basado sobre los caminantes de Emaús. De aquí es donde tomo yo esta frase que, como ustedes saben, al final de la narración de la historia hay una expresión con respecto a esto. Así que me gustaría ir introduciendo a este tema. Hay muchos pasajes, no lo vamos a leer todos, vamos a tratar de ir saltándonos a los que más son importantes para la historia. La historia está basada en Lucas 24, 13, así que si tienen oportunidad de buscar en su Biblia, yo aquí solamente estoy colocando un resumen de esta historia, así que ustedes pueden ir allá y pueden leer conmigo. Vamos a hablar sobre dos discípulos, que en particular estos discípulos tenían sus esperanzas acabadas. Las tenían con un futuro incierto, no sabían bien qué es lo que les deparaba. Ellos regresaban a casa adoloridos por lo que había pasado. Así que vamos a leerlo del 13 al 35, pero bueno, vamos a ir leyendo lo más importante. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. Eso es la introducción. Aquí en pantalla tengo otros textos, el 25 al 27, que dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, lo que de él decía. Nosotros conocemos la historia y hemos visto que ellos estaban muy tristes, no sé cómo describirlo, pero estaban muy, muy tristes. Y en particular, ellos estaban tratando de resaltar a este viajero que se había incorporado a ellos, que había pasado algo terrible, ya sea que estuvieras a favor o en contra de la postura de este hombre. Era muy notorio lo que había pasado en Jerusalén. Pero parecía que a este hombre que se unía en el camino no tenía el contexto de lo que había pasado, y tan pronto le comentan que había un hombre justo que había muerto, este caminante les hace una declaración y no sé, Lea, parece que era algo muy familiar porque le dice, oh insensatos, ¿que acaso no sabían? Parecía que se estaba tomando ya atribuciones que para ellos les tomaba por sorpresa porque era un desconocido. Y es aquí en donde empieza una narración que me gustaría hacer con ustedes de lo que tal vez se pudo haber hablado en el camino. Se dice que eran alrededor, no sé si mal recuerdo, unos 7 a 10 kilómetros, algo así, que separa a la Jerusalén de Emaús. Y durante ese camino estuvieron hablando. ¿De qué estuvieron hablando? Bueno, vamos a tratar de repasar algunos puntos de los cuales pudieron haber estado hablando. Hay bastantes sobre ellos. A ver si bien lo tengo. Ok. Por aquí me faltó una lámina. Nosotros comenzamos a narrar la historia del Mesías desde Génesis. Cuando se dice la primera profecía, se habla acerca de cómo la mujer iba a dar a luz a una simiente, de la cual esa simiente iba a pisar la cabeza, pero iba a ser herido en el talón. Esa palabra simiente nuevamente se vuelve a repetir con Abraham, se vuelve a repetir con Isaac, se vuelve a repetir con Jacob, y se vuelve a repetir por toda la historia hasta Éxodo, en donde siempre existió una promesa, en donde esa descendencia que iba a traer esperanza también iba a sufrir al mismo tiempo. No vamos a tocar todas las leyes que fueron dadas a Moisés, pero a mí me llamó la atención una en particular que haciendo este estudio era acerca de las ciudades de refugio. Eso está en Números 25, no recuerdo muy bien, y Deuteronomios 37, algo así, pero no lo tengo acá. Por tiempo no lo vamos a leer, lo vamos a platicar un poco. Habla acerca de cómo era que estas ciudades servían para todas aquellas personas que por accidente habían cometido un delito. Ellos acudían hasta esas ciudades y ahí eran protegidos hasta que el sumo sacerdote muriera. Me llama bastante la atención porque todas estas leyes que para
como decía Roberto, para algunas personas son cargas, para algunas personas pueden ser algo muy anticuado, algo de lo cual no se puede sacar ningún tipo de enseñanza práctica. ¿Cómo podemos ver que eso era una profecía de la cual las personas en Israel tenían que aprender? Que llegaría un momento que alguien que era sumo sacerdote iba a morir, lo cual liberaría a quienes, a todas aquellas personas que estaban recluidas, que se habían colocado en esas ciudades de refugio. Esto es una remembranza a lo que pasaría, a una enseñanza a futuro de lo que pasaría con el Señor Jesús. Alguien que estaría llegando al pueblo y rescatándolo de todos los pecados. Si nosotros hacemos este ejercicio con todo lo que está en el Pentateuco, veremos que cada cosa que fue dada está llevando al pueblo a una preparación para que ellos pudieran entender ese significado que pronto estaría llegando y que se esperaba que pudieran tener bien en cuenta. Vamos a ver los detalles que vemos aquí acerca de las promesas del Mesías. Hay unos textos que a mí me gustan bastante. Por ejemplo, el de Jeremías 31 a 3 al 17. Vamos a repasar ese en particular. Estamos leyendo Jeremías 31, 3, luego saltado del 15 al 17. Vamos a volverlo a leer por si es que nos quedamos con este pasaje. Dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En el 15 sigue diciendo, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverá de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Este pasaje en particular lo vemos nuevamente en Mateo 2:18. Acá es una profecía que también, si hay alguien que conocía ese mensaje, podía interpretar lo que estaba pasando, lo que iba a pasar en Belén. Era algo justo de lo que se estaba describiendo. Y si nosotros también le damos un vistazo a lo que se dice en Isaías 49, 8 al 10, vamos a leerlo. Aquí en pantalla está del 8 al 16. Todos esos capítulos están muy interesantes, pero solamente vamos a leer hasta el 10. Isaías 49, 8 al 10. Dice, así dice Jehová, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé y te guardé y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, a los que están en tiniebla, mostraos, en los caminos serán apacentados y todas las alturas tendrán tus pasos, no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Ese pasaje, ¿acaso no se les viene a la mente lo que sucede cuando el Señor Jesús estaba en esas llanuras cerca del mar de Galilea y él miraba cómo los hijos de Israel estaban sentados, parecía que no tenían pastor, aquellos que habían estado tal vez en la oscuridad, aquellas personas que no habían tenido una esperanza como tal, ahora se manifestaban y volvían a tener en su corazón el gozo. Recordémonos que en esos tiempos se vivían momentos tensos en Israel, en todo Israel, sobre el gobierno que tenía Roma. En particular, Roma, en esta provincia de Jerusalén, de Israel, no era como que la más fructífera, no era la más céntrica, no era la que les daba las toneladas de oro. Era una provincia conquistada porque era el paso de los mercaderes que venían del norte hacia Egipto. Pero más allá de eso, era más una molestia que un lugar importante para el imperio. Por lo tanto, era tratada tal cual como eso, como la provincia más alejada de Roma. Y teniendo eso en cuenta, era un pueblo muy, como ahora lo podemos decir así, muy revoltoso, un pueblo con bastantes problemas internos, donde mezclaban muchísimas cosas de la religión con la parte política, y es así como podemos ver a los celotas, podemos ver un montón de movimientos
que hicieron que por un momento el pueblo tuviera esperanza de una libertad. Ahora ellos podían encontrar en este nuevo personaje que se levantaba algo diferente. Tenían hambre y sed de volver a escuchar la esperanza que por muchísimo tiempo se había comprometido en movimientos infructuosos relacionados a la política. Y eso tal vez no lo sabían todos, pero eso estaba ya narrado desde Isaías y Jeremías. Vamos a leer otros textos que son muy llamativos sobre eso. Vamos a Isaías 61, 1 al 2 y Ageo 2 del 6 al 9. Vamos a leer en particular Ageo, por favor. Vamos a buscar Ageo 2 del 6 al 9. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, he aquí, ¿a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca? Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. No sé si les suena un poco esta expresión de un libro que conocemos. Dice, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, mía la plata, mío el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente, ¿a qué estaba citando Ageo? Bueno, estaba citando esa promesa de que en un momento vendría el libertador. Ojo, que yo sé que muchas de las personas que estaban en el pueblo de Israel tal vez conocían eso, pero lo estaban enfocando desde un punto político, de una libertad aquí en la tierra. Si nosotros a la distancia podemos estar viendo esto y decir, ¿cómo es posible? Eso tal vez lo tenemos sumamente claro. Es algo que hoy por hoy, si yo estuviera en el pueblo de Israel, yo lo entendería completamente y sería tal vez ese Natanael, sería aquel que sería un buen israelita y acudiría al llamado. Al final vamos a hacer una pequeña reflexión sobre ese punto. Vamos a seguir viendo porque hay bastantes pasajes sobre este tema. Bueno, no quiero dejar pasar lo que dice Zacarías 9 del 9 al 11. Zacarías 9 del 9 al 11. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará de paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde los ríos, desde los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Eso está, si lo podemos ver, está también en Mateo 21 al 5. Y aquí nuevamente vemos estas promesas que fueron dadas a su pueblo, esas promesas que tenían una importancia pero muy de cerca, de la cual, si ustedes se dan ahí, bueno, regreso un poco la lámina, nos estamos saltando bastantes textos que están en la Biblia con respecto a lo que vendría para el pueblo de Israel, pero aquí empieza a existir un comentario que tal vez para muchos se nos hace conocido. Pero recordemos el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente que venía de ver cumplida esa promesa, de ver cumplida esa profecía, pero su corazón estaba roto. Y nuevamente hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que tal vez no hayan captado la esencia del mensaje? Ojo con esto, porque tal vez eso sea lo mismo que hoy en día nos esté pasando. ¿Por qué somos cristianos? Por ahí un predicador decía que América como tal, un par de décadas, tal vez un siglo, ahí Leandro me puede corregir, si los moros y los árabes no hubieran salido de España, hoy nos estaríamos tal vez levantando todos los viernes orando hacia la mezquita. ¿Seríamos musulmanes? Yo vuelvo a preguntar, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos hoy por hoy? ¿Por qué hoy tal vez guardamos el domingo? ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué creemos en la Trinidad? ¿Por qué no creemos en la Trinidad? ¿Por qué nuestras bases de la religión está fundamentada en la Biblia,
en estas creencias judio-cristianas. ¿Por qué? ¿Qué nos ha traído hasta acá? Tal vez hoy estemos aquí porque hace tiempo tuvimos un accidente, el Señor nos trajo de nuevo prácticamente a la vida y por agradecimiento estamos aquí. Tal vez como Leandro, como un servidor, tal vez nuestros padres fueron adventistas, crecimos en el mundo adventista y hoy estamos aquí. Tal vez estuvimos en una situación de cárcel, no lo sé. Vuelvo a preguntar, ¿por qué? Por lo menos estos hombres tenían una religión tal vez de sus padres, de sus hijos, todo lo que los movía a ellos, esos caminantes de Maús, era una religión que estaba bien fundamentada, tenía más que mandamientos, leyes, ordenanzas, estatutos, tenían todo. Todo estaba claro y venían precisamente del cumplimiento y traían una promesa rota. ¿Cómo es posible que esos hombres estuvieran en esa condición? Vamos a seguir leyendo. Mi tiempo es corto. Me gustaría que mis hermanos después pudieran platicar acerca de su impresión. Así que conocemos Isaías 53, 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se ha manifestado? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, y no hay parecer ni hermosura en él. Le veremos más inatractivo que para desearlo, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores. Todo esto es es lo que pasaría con la muerte del Señor Jesús. Podemos encontrar en Salmos 22 cómo se reparten las ropas los soldados. Podemos ver en Zacarías 12 cómo la lanza traspasa su costado. Podemos seguir hablando de cómo los cumplimientos como tal, de todo lo que pasa, pero vamos precisamente al desenlace de esta historia, porque muy seguramente el Señor Jesús le contó a esos discípulos todo lo que hemos estado hablando ahorita y todo lo que tal vez nosotros no dijimos por cuestión de tiempo. Les dice que les empezó a narrar desde todo el Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, los salmos, todo les empezó a hablar. Vamos entonces a leer Lucas 24, 28. Lucas 24, 28 al 35. Dice, llegaron a la aldea a donde iba y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aquí hay algo que vamos a destacar, me gustaría que comentaran igual en el chat. Si ellos no les hubiera pedido que se quedara, él no se quedaba. Así que una primera enseñanza que podemos sacar positiva de estos hombres es, le pidieron que entraran con ellos. Vamos a seguir leyendo. Dice, y aconteció que estando sentados, estamos leyendo en el 30, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Acá vemos otra cualidad. Dejaron entrar a su casa y dejaron que él tomara el control en su hogar. ¿Están captando la idea por dónde quiero llegar? Eran hombres que tenían la esperanza rota. Hoy por hoy tal vez nosotros tengamos esa misma esperanza. Tal vez algunas de las personas se han comunicado, un par de hermanos conmigo en privado, me han dicho, Arturo, voy a perder mi empleo por la vacuna. Oye, Arturo, tengo problemas con el tema del sábado. Dios va a entender, lo hago por mi familia. Oye, Arturo, hay temor, hay desesperanza, hay como una incertidumbre en lo que puede venir en un futuro próximo. Tal vez esas esperanzas por las cuales en un inicio nosotros entramos a ese mundo cristiano, hoy tal vez no tengan tanta validez y no se lo queremos decir a nadie, pero estamos con esa zozobra de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué hago aquí? Muchas personas malamente utilizan o canalizan mal este celo por el Señor y al ver su espiritualidad acabada, buscamos conseguir un pleito, buscamos conseguir un celo por la verdad de la cual no nos lleva a ningún punto. Y me explico.
Hay muchísimas personas que hoy por hoy se desgastan tratando de convencer a muchísimas personas en Facebook a través de la posición que se debe de tener acerca de la vacuna, acerca de esto, acerca del otro. Y hay un celo por ese tema. Yo lo digo a cuenta mía, ahora sí personal. Si estas personas que con tanto fervor y celo hoy por hoy estuvieran predicando el régimen pro salud y poniendo el ejemplo de que todos los días salen a correr, todos los días toman aire puro, están comiendo perfecto, en serio, seríamos una mejor influencia que estar simplemente tomando un celo de lo cual no nos va a llevar a ningún lado. Y así podemos hablar de cualquier otro tema que puede ser controversial, que entre comillas estamos tratando de enderezar las calzadas, estamos tratando de convertir a las personas, pero realmente estamos tratando de convertir a las personas, o me estoy tratando de convencer hoy de que tengo un motivo para ser cristiano, un motivo para ser un reformador. Vamos a seguir leyendo porque estamos hablando de lo mismo con estos caminantes de Maús. El 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. El 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Estos hombres, al llegar al lugar donde iban y al encontrar que el evangelio que estaba predicando este hombre en el caminar era algo que les movía, algo que realmente despertaba en ellos su vida espiritual, le permitieron entrar con ellos, le pidieron que entrara, le permitieron que tomara el control. Entonces se le reveló quién era. Y entonces tuvieron la necesidad de ¿qué cosa? De ir y predicar a otras personas de lo que había pasado con ellos. Solamente entonces es que entendieron el verdadero y correcto mensaje de lo que había pasado. Yo no sé ustedes, pero el simple hecho de que ustedes que están ahí en casita dejen su trabajo de maestra, su trabajo de chofer, su trabajo de velador, su trabajo de lo que sea, y durante 3 años estén caminando con, voy a decir nada más por decir, con Daniel Benjar, porque trae un buen mensaje y lo den todo, vayan con él. Benjar no tiene dónde reposar su cabeza, lo entreguen todo, no solamente publicar un mensaje en Facebook cada 3 días de que el Señor nos protege. No. Entregar su vida, entregarse completamente a su vida, a este ministerio. Y después de 3 años y medio, Benjar, muere o deja la causa. No, perdón. Hablamos de otro Benjar que curiosamente también se llama Daniel. Perdón. Él desaparece, se va y deja el ministerio, y esas personas, ustedes que dejaron el trabajo, ustedes que dejaron todo, se quedan ahí. ¿Cómo se sentirían? De entrada, ¿estaríamos dispuestos? Bueno, estamos hablando de personas que estaban dispuestos a hacerlo. No eran personas que allá cada 4 días yo me levantaba y prendía el YouTube para ver No. Eran personas que realmente estaban comprometidos en ese tema. Bueno, estas personas entendieron que aquel que iba con ellos a su lado les llevaba un mensaje de verdad. Le permitieron entrar a su casa, le dejaron que tomara el control y como consecuencia le conocieron. Hay muchas expresiones de le conocieron. Dice en Génesis, dice que Adán conoció a Eva
y tuvieron un fruto. Es una cercanía íntima. Si nosotros conocemos a nuestro Salvador, tendremos los frutos de esa relación. También hay otra expresión en 1 Samuel 2, cuando los hijos de Leví, los hijos de Elí, eran hombres malos, dice, y no conocían a Jehová. Y uno dice, oye, Leandro, pero si estos hombres eran sacerdotes, ¿me vas a decir que no conocían la Torá? O sea, claro que lo conocían todo, conocían el cálculo de la luna, conocían todo. Pero dice el Señor, no conocían a Jehová. ¿Por qué? Por sus frutos. Así de sencillo. Ahora esos hombres, esos caminantes de Emaús, al conocer el mensaje, ¿qué pasó? Tuvieron la necesidad imperiosa de recorrer ese mismo camino que acababan de decir, oye, es peligroso, entra con nosotros. ¿Les importó? No. Regresaron. Yo les invito a que ustedes puedan en su casita buscar el deseo de todas las gentes, página 781, capítulo 83, el viaje a Emaús. Robert, yo sé que vas a llegar a ese punto. Ahí, Robert. Estás haciendo un spoiler como con 2 o 3 meses de adelanto, porque es el 83. No, bueno, no se vale, se vale un poco porque ya estaba escrito el libro, así que no hay nada de spoiler, pero independientemente que recomiendo que puedan seguir este capítulo en especial cuando Robert llega a él, yo les invito a que lo puedan leer. La hermana Elena G. de Guay hace un comentario sobre estos hombres y lo voy a leer, lo tengo aquí en pantalla. Dice en la página 742, párrafo 3, bueno, voy a cambiar ya la pantalla porque igual podemos decir qué es lo que estoy leyendo, pero no. Dice, la noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos, su corazón salta de gozo, parecían estar en un mundo nuevo. Cristo es su Salvador vivo, ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan estos entristecidos discípulos que deben contar las maravillas de la historia del viaje a Emaús. Deben decirles a quienes se les unió, quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que fuera dado al mundo, un mensaje de alegres nuevas de las cuales depende la esperanza de la familia humana para ese tiempo y para la eternidad. ¿Qué nos hace a nosotros cristianos? Nos hace cristianos el hecho de conocer profecías, y dicho sea de paso, si ustedes repasan el libro de Daniel, ¿por qué era más conocido Daniel? ¿Por sus profecías o por su vida irreprensible que trascendió reyes? Digo, cuando pasó lo de Belsasar, ya pasaron bastantes años, cuando pasó lo de la mano en la pared, y él fue traído nuevamente, porque era recordado, sí, por ese don que tenía, pero por el testimonio que él tenía. ¿Por qué somos cristianos hoy? ¿Qué nos mueve? ¿Cuál es el celo que nos lleva en el corazón? Si no es predicar a un Cristo vivo, yo te digo desde ahorita, hermano, que no tienes nada que te haga ser cristiano. Tienes una esperanza hueca, tienes algo que hoy por hoy se va a acabar, mañana se acaba la moda de lo que esté en las noticias y vas a buscar desesperadamente un nuevo mensajero que tenga una noticia alarmante para volver a sentirte vivo. Si lo que te mueve hoy es otra cosa, pero no es el sol de justicia, la esperanza bendita de una resurrección y de vida eterna que el Señor dio por nosotros, no hay otra cosa más allá. Ese mensaje lo traigo y hay muchos más textos que vieron que no toqué. ¿Por qué razón? Por una preocupación que tengo en particular, hermanos. ¿Qué nos mueve a generar los contenidos? ¿Qué nos mueve a estar aquí? Es muy fácil agarrar una cámara, agarrar un PowerPoint y grabar cualquier cosa.
o leer cualquier cosa, o retransmitir cualquier cosa. Yo no sé si la capacidad de las redes sociales hace una bendición o también la perdición para muchas personas. Yo necesito que volvamos a lo básico, volvamos a tomar la Biblia, volvamos a creer. Si estos hombres fueron capaces no solamente de dejar su vida esos 3 años, no solamente de regresar por la noche corriendo hasta Jerusalén, sino como lo dijo Pablo en Romanos, que cuando él habla acerca del derecho del apóstol, le dice, señores, si ustedes me dan lo que por derecho me corresponde, bien, pero eso no me mueve. Lo que a mí me mueve es la necesidad de predicar a un Cristo resucitado. Y si nosotros vemos eso, vemos cómo Pablo vivió muchísimas dificultades de las cuales yo no sé si nosotros estaríamos dispuestos a tenerlas hoy por hoy. Entonces, ese fuego en nuestros corazones debe ser, ¿qué cosa? El conocer y saber que Cristo resucitó. Eso es lo que debe de hacer que nos mueva a todos. Hermanos, yo no quiero que agarren y tal vez recorten ese pedacito y digan, Arturo ya está pidiendo que no andemos predicando profecías, ya no andemos predicando, sí, Leandro dice que lo va a recortar, ya no tengan que estar enunciando a Babilonia y a las iglesias caídas. No, yo no digo eso. Eso es obvio que se tiene que hacer, pero ¿qué nos mueve a hacer eso? Nos mueve realmente el rescate de las almas que están ahí para que ellos tengan la misma experiencia de una vida victoriosa como la que tú ya tienes. Así que yo hasta aquí lo dejo. No sé si soy yo, pero siempre cada vez que tengo ese tipo de temas, siempre dejo a mis compañeros muy pensativos. Así que quiero que comenten, hermanos, ahí en el chat. Gracias a todos los que han estado saludando. Y pues bueno, a mí eso fue un poco el repaso que tuvimos en la semana con mi esposa, con mis padres cuando llegaron acá. Y descubrí eso, ¿no? Cómo nuevamente esa llamita volvió a florecer dentro de esos hombres y no importó nada. En el camino, en el capítulo del Camino de Maús, el desierto, la gente dice que esos hombres, por no mirar nada, resbalaban, caían, tropezaban en las piedras. Yo no sé si alguno ha hecho de los que hemos ido por una ruta abandonada, muy solitaria, ha hecho el experimento de apagar todas las luces del carro. Yo sí lo he hecho, tal vez por gracioso nada más. Se ve terrible, o sea, no se ve nada. Bueno, esas eran las mismas circunstancias por las cuales esos hombres iban. ¿Y qué pasó? No les importó. No les importó en absoluto esa dificultad. Así que, bueno, hasta acá. Yo dije que iba a ser media hora. Me pasé unos 10 minutos, perdón, Robert. Pero bueno, era para más. Era para más. Así que ya saben que me demoro mucho. Así que pues, hasta acá lo dejo. Bueno, muchas gracias, hermano. No hay problema con el tiempo. Siempre es un gusto escuchar estos mensajes. Estamos esperando una vez por mes. No nos vamos a andar molestando por media hora más o media hora menos. Lo importante es estar juntos y poder compartir la palabra. Ahí los veo con muchas ganas de hablar. Ahí los voy a poner a todos al mismo tamaño. No sé quién quiere comenzar comentando, los dejo a ustedes. El primero que levante la mano, Emma. Bueno, gracias Arturo. La verdad que es una bendición el tema. Me quedé con una pregunta. Bueno, la realidad la pregunta la hiciste muchas veces, ¿no? Pero en un momento tiraste la pregunta condicionando, ¿no?, la circunstancia que hubiera pasado si en vez de españoles cristianos hubiesen conquistado América, lo hubiesen hecho los musulmanes, ¿no? Por lo menos no comeríamos cerdo, ya de chiquito. Eso en principio. Pero me pareció interesante la pregunta, ¿por qué? Porque el Islam también tiene su libro sagrado, ¿no?
y cada cultura, cada lugar tiene su filosofía, sus costumbres, sus leyes, sus códigos. Pero la Biblia, lejos de ser, como lo pretenden presentar a veces en el ateísmo, un cuento de hadas para niños, es un libro que es prohibido en la mayoría de las dictaduras. Y es un libro que transforma los corazones de los hombres. O sea, se cuenta, ¿no?, la historia de que los emperadores romanos que perseguían a los cristianos en los primeros siglos, bueno, sabemos cómo es la historia, ¿no? Mandaban a matar a los cristianos y la sangre era semilla que hacía que haya más personas después creyendo el mensaje, como pasó con Esteban, ¿no? O sea, Esteban murió, pero de ahí salió Pablo y de Pablo salieron un montón de otros más. Entonces, no funcionaba este tema de matar cristianos así nomás, entonces había que infiltrarlos. Y se cuenta que empezaron a infiltrar a los cristianos primitivos, a los de la catacumba, ¿se acuerdan? Entonces, los cristianos tenían una contraseña para saber si el que se acercaba era cristiano de verdad o no. Y entonces, ¿cuál era la contraseña? No era un pescado, ni un pancito, ni una uva, ningún dibujo de eso. No era un pescado ni nada de eso. La contraseña era que yo decía la mitad de un versículo y si fueras cristiano ibas a decir la otra mitad del versículo. Esa era la contraseña. Porque si vos conocías la palabra de Dios, ibas a conocer el mensaje. Entonces yo podía confiar de que el otro no era un espía romano, sino que era un cristiano de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a mandar espías. ¿Y qué pasó con los espías que tenían que infiltrarse dentro de las comunidades cristianas? Tenían que estudiar la Biblia, porque tenían que conocer la contraseña. ¿Y qué pasó cuando empezaron a estudiar la Biblia? Se empezaron a convertir. Entonces, astutamente, los espías romanos empezaron a introducir la costumbre de que la contraseña no fuera más la palabra de Dios, sino que fuera un pescadito dibujado en el piso, ¿no? Que uno dibujaba la mitad y el otro la otra mitad, esa tradición que se nos cuenta hasta el día de hoy de que era una contraseña cristiana. Esa era la contraseña que introdujeron los romanos porque los espías que estudiaban la Biblia se convertían. Entonces, el texto que me vino a la mente mientras vos mencionabas eso, ¿por qué? ¿Por qué no somos otra cosa? ¿Por qué no elegimos cualquier otra de las religiones bonitas del mundo? ¿Por qué no somos nuevaeristas? Pintamos mandalas para obtener paz interior. ¿Y por qué no hacemos eso? Porque no es lo mismo, porque la palabra de Dios es un libro que tiene vida propia. O sea, no es un libro que nosotros simplemente leemos para tratar de ser mejores. Es un libro que nos lee a nosotros, que atraviesa nuestro corazón y nos convierte. Cambia nuestra forma de ser. O sea, el que era ladrón deja de ser ladrón, etc. O sea, Dios hace un cambio de adentro hacia afuera. Y el texto que me vino a la mente es Hebreos capítulo 4, verso 12, que vendría a ser una paráfrasis de lo que pasó con estos que iban a Emaús, y que dice, ¿no ardía en nuestro corazón mientras nos abría las escrituras? ¿No? Que dijeron eso. Y el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. O sea, la palabra de Dios no es un libro muerto, no necesita ayuda. Y eso es importante también, porque, bueno, ustedes saben mi guerra un poco contra la teología, ¿no? Pero no necesita ayuda. La palabra de Dios es una palabra viva, es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, no es lo mismo. Entonces, la pregunta, ¿no? Que, o sea, obviamente que vos la haces en general para que todos meditemos, ¿no? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué seguimos este camino? Porque no podemos negar lo que hemos visto y oído. Porque la Biblia respondía a nuestra necesidad más profunda, que era la necesidad de saber que había un Dios amoroso y que tenía un plan para acercarnos nuevamente a Él, y para que volvamos al hogar, para que podamos tener paz interior, para que podamos encontrar el propósito de nuestra vida. Es decir, todo eso está respondido de una manera tan clara en la Biblia y está pensada de una manera que responde a toda la necesidad del ser humano, que es innegable que quién es su autor, ¿no? Pero bueno, pequeño comentario a la pregunta que hacías, Arturo.
Gracias, Emma. Ahí Lean también tenía levantada la mano. Gracias, Robert. Gracias también por la propuesta de hacerlo un poco más temprano hoy. Y así, igual, ¿sí? Vos dijiste, la gente grande, corremos el riesgo de estar cansados. Bueno, la verdad que este tema está para entrar y para estudiar por distintos ángulos, por distintas aristas. El comentario que hizo Manuel es muy pertinente, era uno de los puntos que presentó Arturo. La verdad que partiendo de la base del título Fuego en mis huesos, o lo que estuvimos charlando en la semana, Arturo, sobre el tema, realmente es una de las cositas a mí que más me impresiona al analizar este texto, ¿sí? El verso 31 y 32 de Lucas 24, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Yo quiero que hagamos en cuenta en algo, cuando hablamos de este Jesús, más allá de que dice el apóstol Pablo que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, su carácter no cambia, ¿sí? La naturaleza de él, en estos pasajes, es similar a la que hoy se conoce, y no a lo de los tiempos en donde Jesús estuvo en la tierra antes de su muerte y resurrección, ¿sí? Entonces, cuando él se les está manifestando, es de la misma manera que Él se nos está manifestando a nosotros en estos tiempos, ¿sí? Y a mí me llama la atención esto, que a pesar de que al mundo no lo puede percibir, no lo puede ver, Jesús se sigue apareciendo, Jesús sigue manifestándose a través de su Espíritu y sigue abriendo ojos para que conozcamos al Padre, ¿sí? Entonces, por un lado me llama la atención esto, y el verso 32, la experiencia de ellos era la del fuego ardiendo en sus corazones, ¿sí? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Y este Jesús, que se empezó a manifestar después de su resurrección, que es el mismo que existía antes, ¿sí? Pero ahora con la naturaleza humana glorificada, es ese Señor que también aparece en Apocalipsis 1, que aparece con los ojos con fuego, con la cabeza blanca, o sea, aparece de una manera que el que no lo conoce se podría asustar, ¿sí? Dice Malaquías 3:2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadora. Y diríamos, wow, no, yo a esa persona no quisiera tener cerca mío porque me haría mal, me quemaría, ¿sí? Sin embargo, la experiencia de estos dos discípulos de Maús nos llevan a entender de que en realidad es algo atractivo, de que Jesús se manifieste como fuego, que Él purifique con su presencia nuestra vida, en realidad es algo que nos lleva y nos atrapa y nos hace que busquemos más de Él. Entonces, el comentario era en relación, de mi parte, a Apocalipsis capítulo 3, a la iglesia de la Odisea, que es el mensaje que Dios tiene particularmente a este tiempo, y a una iglesia que no lo desea, que piensa que tiene todo y le falta Cristo. Entonces, Él se nos presenta y dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Pero no porque Él nos quiera hacer algún malo, sino realmente porque es algo buenísimo para nuestra vida empezar a ver, empezar a tener esa experiencia que tuvieron estos caminantes de Maús, salir de la tristeza, de la congoja, como vos mencionabas, Arturo, en la que ellos estaban, y ser atraídos hacia Jesús. Entonces, eso que vos mencionaste es muy importante. Si ellos no lo hubiesen invitado, jamás Jesús hubiese estado y pasado un tiempo con ellos. Entonces Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nuevamente estamos nosotros como iglesia de la Odisea ante esa posibilidad maravillosa de aceptar a Jesús como el Espíritu y que more en nuestro corazón y transforme nuestra vida. Podemos tener la experiencia de ese Dios malo que las religiones del mundo han vendido, ¿sí? De ese Dios que castiga, de ese Dios que te condena, o podemos ver este Jesús que se nos presenta con esa gloria espectacular, pero que tiene un propósito, y es que es restaurarnos, reavivar ese fuego interior, ¿sí? Ese era el comentario, Robert. Y gracias ahí por el tiempito.
Gracias también. Ahí, bueno, Dani, ¿tenés algo para Bueno, comentarnos? sí, sí, bueno, muchas gracias Arturo por el tema y lo bueno de ser primero o segundo es de que no tenés que cambiar lo que estabas por decir. Así que, así que vamos a tratar de, Fue democrático. Yo dije quién levantaba la vamos, mano vamos a y tratar de levantar dudaron, la mano tardaron. primero. Pero bueno, no importa, no. No, la verdad que muchas gracias Arturo por el tema y, digamos, una de las cosas en las cuales me dejó pensando es en ese fuego que ardía en el corazón de ellos y de cómo obtener esa experiencia, porque es verdad que uno tiene como es como que uno toma una bebida energizante a veces leyendo una noticia alarmante, y me salió rimado de casualidad. Eh, digamos, y uno a veces quizás se acostumbra, digamos, a buscar altos espirituales que nos empujen a través de cosas del medio ambiente, ¿no? De las cosas que nos rodean. Y es como que la experiencia esta nos muestra algo diferente. Y me quedé pensando un poco, ¿no? ¿Qué es eso que es lo que qué es eso que ellos vieron que los llevó a que tengan ese fuego? Y el versículo de Lucas 24-26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es como que Jesús los tiene que despertar. Pero ¿acaso no era necesario de que el Mesías tenía que padecer? ¿Ustedes no se dieron cuenta todavía? Y recordemos que Jesús les venía diciendo desde el principio, es necesario que vaya a Jerusalén y padezca mucho por los sacerdotes. Y dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y después dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les empezó a hablar de lo que él decía. Y, y, y tengo la convicción de que les habló acerca de los sufrimientos de Cristo, de lo que Cristo tenía que padecer, que está en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Juez, en todos, está en todos. Y aparte de que sería un ejercicio muy interesante descubrir eso en cada uno de estos libros, eh, veo que lo junto con otros versículos, ¿no? Que dice, miradme a mí y sed salvos. Si fuere levantado, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y evidentemente la cruz y el poder de la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros, conmueve al alma y prende un fuego interior eh, por seguirle, por ser como Él. Y dentro de esto hay que entender quién es Jesús, ¿no es cierto? Quién es Jesús en su vida anterior a la encarnación y entender quién es Jesús y en qué consistió su encarnación para poder apreciar el tamaño de la cruz. Y me da, digamos, me queda como la vislumbre, sino de que deteniéndonos, contemplando y mirando a Cristo y a Cristo crucificado, ver a Cristo en sus sufrimientos por cada uno de nosotros, nos va a prender un fuego en el corazón. Y lo otro que digamos, que me quedó ahí, que me vino a la mente, fue el hecho de los discípulos, ¿no? Cuando los discípulos lo empezaron a ver a Jesús padecer, los discípulos se durmieron en el Getsemaní, no sé si se acuerdan. Es como que les costaba verlo a Cristo padecer, se dormían. Eh, no sea que nos pase a nosotros eso, ¿no es cierto? Que, que miremos a Cristo lo que él atravesó para poder entender, digamos, el amor que Él tiene por cada uno de nosotros y que ese amor que Él tuvo por nosotros prenda un fuego en nuestro corazón, ¿no? Así que la verdad que muy provechosa la meditación en esta noche. Gracias. Gracias, Dani. Me sonaba raro cuando Leandro dijo como fuego en mis huesos, le cambió el título a Arturo, pero era un libro, lo estaba buscando porque yo me Lo tengo acordaba de un libro, a era un Goldstein lo libro tengo en de la Kifo cabeza. ¿Qué Goldstein. querés? Y Pero sí. Exactamente. es un texto bíblico de Isaías, que Ah, sintió el fuego en sus huesos, entre sus huesos, porque para hablar la palabra del Señor. perfecto, entonces. Perfecto. Pero Eh, decidí dejarlo un poco más poético, ¿no? En el corazón ahí. Está bien, está bien. Bueno, como decía también Lean, hay varios aspectos, ¿no? Y también quizá este tema hay que escucharlo varias veces porque según el estado en el que está cada uno en el momento puede captar un punto diferente.
a mí es como que me llamó mucho, mucho la atención la parte de una persona que es cristiana y está convencida de por qué es cristiana, o sea, estos muchachos que quizá ahora estaban desilusionados, yo creo que en su momento, doctrinalmente, estaban convencidos de seguir a Jesús, pero el tema es que también somos seres humanos y las emociones juegan un papel muy importante, ¿no? Y quizás lo comparo, ¿no es cierto? A nosotros, a los, bueno, los que estamos en alguna iglesia desde chiquitos, especialmente la iglesia adventista, crecimos con esa cosa de que, bueno, algún día nos va a tocar pasar la hora de la prueba, ¿no es cierto? La persecución, nos va a tocar pasarla mal. Y del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no es cierto? Quizás pensamos que estamos preparados, sí, estamos convencidos, cuando me toque pasar persecución no pasa nada, estoy duro, pero a medida que uno va creciendo se da cuenta que no todo es como cuando uno tiene 15 años y se lleva el mundo por delante. Empiezan a jugar otros factores, como yo en mi caso, ¿no? Mis hijas van creciendo, uno no tiene control ya sobre sus vidas cuando entran en la adolescencia o en su juventud. No es como cuando son chiquitas que, bueno, uno los lleva a la iglesia, le dice qué es lo que tiene que creer, ya empiezan a tomar decisiones y a uno le empieza a dar miedo esas decisiones, te empieza a angustiar quizás el futuro, de decir, y bueno, y si no la veo más, y si escogen otro camino, y ya quizás la hora de la prueba no es tan sencilla como uno la hubiese esperado, o no todo es como para lo que uno se preparó, ¿no es cierto? Y quizás ahí donde uno empieza a temblar por el futuro. Estábamos cómodos, quizás haciendo videos, predicando la palabra, estamos cómodos, pero empiezan a venir situaciones donde la incertidumbre y la ansiedad empiezan quizás a veces a jugar también una mala pasada si no sabemos cómo enfrentarlas, ¿no? Y hace unos años atrás, cuando pasaba quizá un mal momento personal, hubo un buen amigo, pastor, que en vez de darme, hubiese sido mucho más fácil darme un libro de desarrollo personal, como esos que están de moda, ¿no? Eh, Aprende a creer en ti mismo y vas a lograr todo lo que te propones, tipo frase de Lisa Simpson. Eh, Quizá hubiese sido fácil, ahí Leandro por la risa se le cayó todo, eh, hubiese sido fácil, ¿sí? Quizás una de esas lindas frases, ¿no es cierto? Descubre el tigre que hay en ti y vas a poder pasar por todas las pruebas de la vida y así no funciona, ¿no? Y este buen amigo me compartió unos versículos que yo los leo cada vez que quizás la ansiedad me empieza a comer, ¿no? Cuando los sentimientos empiezan a ser más fuertes que la parte pensante, y están, bueno, en Primera de Pedro, el capítulo 5 versículos 6 y 7. Esta había sido como una pequeña sesión de terapia con este amigo pastor, era capellán de un lugar donde yo trabajaba, y en una de esas sesiones la tarea era llevarme estos versículos, analizarlos y aprendérmelos de memoria. Y ese aprendérmelo de memoria, a mí la verdad es que me ayudó muchísimo. El 6 y el 7 dicen, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta primera parte habla de quizá cuando por lo que hacemos, por lo que creemos o por lo que somos humillados, nos toca pasar humillación, maltrato, y eso nos causa impotencia y uno tiene que actuar como Cristo. Pero bueno, acá la promesa es que Dios nos va a exaltar cuando el tiempo sea correcto, ¿no es cierto? Va a llegar un tiempo en el que todo se va a acomodar en su lugar y los que quisieron hacer la voluntad de Dios van a quedar en un lugar exaltado, ¿no? Y el versículo 6 dice, el 7, perdón, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por más conocimiento que tengamos, doctrinal, teórico, cuando los sentimientos empiezan a dominar, como dominaron también a estos muchachos en Emaús, o quizás ya desde el Calvario, ¿no es cierto? Cuando todos huyeron y lo dejaron a Jesús prácticamente solo, eh,
cuando esos sentimientos te empiezan a dominar, la parte de autoayuda que aparece en la Biblia nos dice que esos sentimientos hay que depositarlos en la mano de Dios, ¿no es cierto? Recordemos que tenemos un consolador que es Cristo, que Él pasó todo lo que nosotros nos toca pasar, no hubo nada en lo que Él no haya sido probado, tentado, y esa es la bendita esperanza de lo que predicamos, ¿no? Un consolador que nos puede entender y no un consolador que estuvo sentado toda la vida en un lugar cómodo y que de repente viene a decirte cómo tenés que vivir, sino uno que estuvo acá, que se arremangó, que se puso las botas y estuvo en el barro, y que él sintió toda esa ansiedad, incluso cuando dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, los sentimientos me dominan, Padre, por favor, ayúdame, y aparece un ángel poderoso que le da una energía sobrenatural, una energía del cielo, una seguridad en su corazón, y esa misma promesa está extendida a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Que si sabemos poner tanto la ansiedad como los sentimientos de tristeza, de miedo, lo sabemos poner en manos de Dios, Cristo puede aparecer como apareció a estos hombres en Emaús. Y cuando digo puede aparecer, no estoy hablando en un lenguaje simbólico, sino que literalmente necesitamos entender que Cristo invisible camina a nuestro lado y que es Él mismo el que puede sostenernos, ¿no es cierto?, en esos momentos de, ya sea de humillación o de tristeza o de ansiedad. Así que bueno, me quedé con eso y les comparto estos versículos que la verdad que en estos momentos de la historia humana son mucho más que necesarios. No sé si, bueno, Arturo, querías también comentar algo, aunque ya Ahí, hablaste, deberíamos terminar acá, pero no, te vamos a dejar no, no, hablar. no, ahí abonando lo que tú dices, no se olviden de aquel hombre que ha sido, según por lo comentado por el Señor Jesús, el profeta más grande que ha tenido la tierra, el primo del Señor Jesús, mandando a sus discípulos a decirles, a preguntarle o a confirmar si realmente el Señor Jesús sería aquel que iban a esperar. Y tú dices, oye, pero que él no fue el que dijo, he aquí viene aquel cual yo no soy digno de desatar las correas. Tú dices, pero ¿en qué momento? ¿Qué fue lo que pasó con Juan? Bueno, él estaba en la cárcel por haber predicado. Y su destino fue, le cortaron la cabeza. A veces somos muy duros con las personas que tal vez están cercanos a nosotros, que están pasando un momento difícil, y tú un poco más tranquilo tomas esos comentarios y bueno, a veces queriendo ser un poco directo o un escrito no lo llevas a la reflexión, ¿no? Así como el amigo de Roberto tal vez se llevó a un pasaje que tal vez por muchísimo tiempo tú habías leído como niño adventista, pero en el contexto que vivías no le habías dado la connotación que se debe. Igual ahora acá con el mensaje que traemos es eso, ¿no, Robert? No sé, dependiendo de cómo veas el mensaje o el relato como tal de los caminantes de Maús, como decían aquí en el chat, puede ser el caminar de estos hombres, la experiencia personal de cada uno de nosotros en el mundo cristiano. Tal vez venimos de esas promesas rotas, de esas cosas destruidas y aún cuando estamos súper convencidos de lo que creemos, ya no hay nada que nos anima, ya no hay nada que nos mueve y tal vez estamos cayendo en ese vicio de buscar las cosas llamativas para mantenernos ahí con esa llamita viva. Hoy entonces ese llamado es no, enfoquémonos a lo que realmente transforma. Emma decía algo muy interesante, y sí es cierto, ¿no? Un libro al cual todos los dictadores le han tenido miedo, la Biblia. Así que, pues bueno, regresemos a eso, a la Biblia. Amén. Y bueno, agradezco nuevamente y de forma especial a todas las personas que nos estuvieron acompañando, saludarlos. El hermano, bueno, Elvi Leonel Figueroa nos pide algo, nos hace un pedido, que ya que ve que estos temas de novilunio fueron temas libres, dice que a él le gustaría que podamos estudiar los temas de la deidad. Si alguno en el futuro lo desea tener en cuenta cuando sea su momento, especialmente dice el tema del Espíritu Santo. Así que bueno, ahí lo vamos a tener en cuenta, hermano. Saludo también para Carlos Hernández,
para Elisenia Vallejo, Sergio Medina, ahí a la hermana Wally, que se fueron agregando también ahí a la transmisión, y Alfredo también, Alfredo Ramírez, y bueno, Santiago Lemos, Angie Mendoza, se fueron sumando muchísimas personas, así que les agradecemos por habernos acompañado. Hay muchos que fueron también aportando ahí versículos, así que también el chat queda grabado, así que se puede revisar esos versículos que han compartido algunos hermanos que tienen también su punto de vista sobre este lindo mensaje que nos ha traído Arturo. Así que bueno, ya el tiempo ha pasado. Por el momento, fiestas no vamos a tener. Ahora tenemos que pasar lo que era el invierno de aquella zona, ¿no es cierto?, de la Canaán terrenal. Y nos vamos a seguir reencontrando en cada novilunio. Va a pasar un mes, todo un ciclo de la luna. Y las fiestas, bueno, las próximas fiestas ya vendrían a ser a partir de lo que es el otoño de allá y la primavera nuestra. Aunque bueno, Arturo, que está en el grupo, también está al revés, porque los que estamos bien somos nosotros. Todos los que están del otro lado están al revés. Ve la luna, hasta la luna la ve al revés. La ve de izquierda a derecha, no sé, esas cosas raras que pasan allá, pero bueno, en el cielo va a ser todo igual para todos. Sin comentarios. Bueno, no sé si alguno quisiera agregar algo más, si no, le pediría a alguien que pueda orar, no sé si Dani o Emma, el que tenga deseos. Emma, te pido a vos, ya que asentiste, que podamos terminar con una palabra de oración. Bueno, querido Padre, te damos las gracias porque nos permitiste compartir algunos versículos, algunos pensamientos. Quizás son las cosas que nos impresionaron a nosotros, porque tú nos hablas de manera particular a cada uno, nos das un mensaje particular, quizás era lo que necesitábamos nosotros cada uno, pero quizá hay personas que ahora están escuchando que también necesitaban esta palabra, Padre. Bendícelos, bendice a cada uno de ellos, bendícenos en nuestra vida, ayúdanos a vivir reposadamente en tu gracia, activamente en tu ministerio, en tu trabajo, que nuestra vida sea paz por dentro y actividad por fuera, y que nos permitas, Padre, que las distracciones de este mundo, quizá las injusticias de este mundo también, que muchas veces calan profundo en nuestro corazón, no nos desvíen de nuestra meta, Padre, que es volver a ver, volver a nuestro hogar, volver a nuestra casa, volver a ver a tu Hijo cara a cara. Gracias, Padre, por esta esperanza, por este mensaje, por darnos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, bendiciones, hermanos, y que tengan una buena semana. Saludos. Buenas Chau, chau. noches, chao, chao, gracias. Buenas Que nos noches. diga.